Hola, hola, ¿cómo les va? Ahora vamos a platicar acerca de otro grupo de fármacos que tiene que ver con la hematopoiesis y con el balance de hierro que provocaría que haya suficientes cantidades de eritrocitos y hemoglobina, ¿no? Entonces vamos a hablar de factores de crecimiento, en específico la eritropoyetina, de algunos minerales, es decir, del hierro y de vitaminas como la vitamina B12. Entonces, vamos a ver para qué sirven, cuáles son sus características farmacocinéticas y cuáles son las cosas que no deberían de coadministrarse con cada uno de estos, como lo hacemos siempre. Entonces, ustedes recordarán este esquema que seguramente vieron en biología celular y tisular acerca de que de una célula totipotencial, multipotencial, existen diferentes ramas de formación. Hay, eh, a partir de esta línea celular se hacen eritrocitos a través de la eritropoiesis, se pueden hacer trombocitos a través de la trombopoiesis y también pues, se pueden hacer células blancas, ¿no? Macrófagos, células mieloides o linfocitos. En específico, la que nos interesa en esta ecuación, pues son las células eritroides, las unidades formadoras de colonias de eritrocitos que van a ser estimuladas por la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina es el regulador más importante de la proliferación de progenitores eritroides, de las células formadoras colonias eritroides y su progenie heritaria, es decir, los eritrocitos. Hay diferentes factores que modulan esta circunstancia de producción de más eritrocitos. La primera es que el riñón detecta cambios en el suministro de oxígeno y entonces de esa forma, si hay poquito oxígeno, entonces estimula la producción de eritropoyetina para que haya más eritrocitos que puedan estar suministrando oxígeno a todos los tejidos. La anemia, que es un estado que también está vinculado con la hipoxia, la hipoxemia, aumenta la síntesis rápidamente de los eritrocitos como en 100 veces o más. Y también es importante que ustedes tomen en cuenta que hay algunos agentes que alteran este balance de producción. Por ejemplo, si el riñón no funciona, si hay algún grado de insuficiencia renal, pues entonces va a haber una disminución de producción de eritrocitos y entonces puede haber anemia. Ustedes pueden identificar a las personas que después de cursar con muchos años con diabetes, por ejemplo, o hipertensión, que tienen insuficiencia renal, tienen un color de piel muy especial que tiene que ver con la anemia, una disminución en la producción de eritrocitos. Evidentemente, si hay daños en la médula ósea o deficiencia de hierro o alguna vitamina esencial, como veremos la vitamina B12 o también el ácido fólico, pues puede haber una deficiencia en su producción, ¿no? También si hay alguna infección o si se prolonga un estado inflamatorio, entonces puede haber algún desbalance en esta producción de eritrocitos. La pérdida de masa hepática también es importante. Los que tienen alguna insuficiencia hepática o hepatopatía alcohólica tienen la disminución de una proteína que se llama hepcidina y esta es un factor importante en la producción de eritrocitos. Entonces, puede ser que si además de insuficiencia renal tenemos insuficiencia hepática, exista una disminución en la producción de eritrocitos. Eh, las preparaciones de eritropoyetina son varias, incluyen poyetinas alfa, la van a encontrar en los libros como EPO alfa,
también poyetinas beta, omega y zeta. Hay estudios que demuestran que las diferencias entre ellas son estructurales, pero no de efectividad. Entonces, para cuando veamos los parámetros farmacocinéticos, hablaremos específicamente de la eritropoyetina alfa. El tratamiento con este tipo de eritropoyetinas más la ingesta adecuada de hierro puede ser muy eficaz en algunos tipos de anemia. Imagínense que ustedes están estimulando las colonias formadoras de eritrocitos, ¿no? Y entonces que en un paciente que no tiene hierro, ¿no? Entonces se depleta el hierro que está en nuestras reservas y entonces no podemos contender con este aumento de producción de eritrocitos, ¿no? Entonces tiene que ser acompañado la eritropoyetina junto con hierro. Se puede utilizar en diferentes escenarios clínicos como las anemias asociadas a cirugía, la quimioterapia con cáncer, eh, la prematuridad, ¿no? Cuando se es muy pequeño, cuando hay afecciones inflamatorias crónicas o con pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En estos escenarios, la disminución de eritrocitos es muy marcada y entonces se necesita la administración de eritropoyetina. Durante la terapia con eritropoyetina se puede desarrollar una deficiencia de hierro, ¿no? Lo que les decía de que se es incapaz de movilizar los depósitos de hierro con suficiente rapidez y entonces la eritropoyesis necesita compensar esta deficiencia de hierro, ¿no? Entonces se tiene que administrar al mismo tiempo. El efecto secundario más común de las eritropoyetinas es la agravación de hipertensión, que ocurre más o menos en un 20 o 30% de los pacientes y se asocia con una mayor frecuencia eh, con aumento del hematocrito. Y bueno, se entiende, ¿no? Si nosotros estamos administrando un estimulante de formación de las series eritroides, entonces hay un incremento en la masa eritrocitaria, ¿no? Aumenta la densidad y el volumen y por eso aumenta la tensión arterial. Y además, este aumento de masa eritrocitaria también puede aumentar el riesgo de trombosis venosa o de estados de hipercoagulación, ¿no? Entonces, hay algunas veces que tenemos que coadministrar eritropoyetina con anticoagulantes o también favorecer la disminución de riesgo de trombosis. Por otro lado, pues bueno, si nuestra deficiencia en este escenario clínico de anemia es de hierro, pues nosotros tendríamos que dar hierro suplementario, ¿no? La deficiencia de hierro es la causa nutricional más común de anemia en humanos. Sabemos que hay una brecha importante entre las personas que no comen bien y las personas que comen bien y estas diferencias se hacen más notorias en países donde hay polaridad, ¿no? Donde hay, de forma elegante les dicen países en vías de desarrollo, pero sabemos que un porcentaje importante de la población no come bien. Entonces, el resultado de una ingesta inadecuada de hierro puede provocar anemia. Muchas veces puede estar vinculado a un proceso patológico de malabsorción, ¿no? Tenemos enfermedades que alteran la absorción de muchas cosas, entre ellas el hierro. Puede ser que también haya una pérdida aguda de sangre, ¿no? En un paciente postoperado de una cirugía que requirió muchos paquetes globulares, que hubo sangrado intenso, entonces puede tener anemia. Y también cuando estamos viviendo estados que requieren más eritrocitos, es el caso de un estado fisiológico como el embarazo, ¿no? En el embarazo aumentan los requerimientos y entonces la mujer embarazada puede tener anemia. Entonces, el hierro es importante para varias cosas, para varios procesos, para varias estructuras. Evidentemente, para la hemoglobina,
para la mioglobina, para algunas enzimas heme, es el caso de los citocromos, las catalasas, las peroxidasas, y también de algunas enzimas que se llaman metaloflavoproteínas. Es el caso de las xantinas, ¿no?, que son importantes para el equilibrio del ácido úrico, la alfa-glicerofosfato oxidasa también. Entonces, también se ha vinculado esta deficiencia de hierro, además de todo esto que les acabo de mencionar, con problemas de conducta y el aprendizaje. En los niños se ha visto que hay una relación entre deficiencia de hierro y conducta y de aprovechamiento escolar, anomalías en el metabolismo de catecolamines y también producción de calor corporal. Entonces, vean ustedes, aquí está el hierro esencial en el sexo masculino y femenino. Vean que en los hombres es más grande en la generalidad que en las mujeres. El hierro almacenado en hombres también es más importante en hombres que en mujeres. Y entonces, esto nos puede orillar a pensar que es mucho más fácil que una mujer tenga estados de anemia que los hombres. Si aquí vemos, esta también es una tabla que está en su Goodman, los requisitos de hierro durante el embarazo. Ustedes van a ver que las necesidades de hierro durante este periodo son muy grandes. Entonces, es importante que en el periodo perinatal, ¿no?, antes, durante y después, se esté monitoreando cuál es la cantidad de hemoglobina que tienen estas mujeres para poder limitar este proceso de anemia. El hierro alimentario tiene que llegar a la mucosa intestinal, que es donde se absorbe, principalmente en el intestino delgado. Llega al plasma y entonces es hierro plasmático que puede llegar a la médula ósea para formar eritrocitos, ¿no? Y entonces estos eritrocitos circulantes pueden ir a varios lugares, pueden llegar al retículo endotelio, ¿no? Pueden irse a una reserva o también pueden llegar al intercambio del parénquima en el hígado y estos pueden llegar otra vez al fluido intersticial y otra vez llegar al hierro plasmático, ¿no? Entonces es un proceso largo, es un proceso que tiene muchas interacciones por varios lugares, pero lo importante en este tipo de anemias es que si no hay hierro en la alimentación, pues van a tener anemia. ¿De dónde se puede obtener este hierro alimentario? Pues vean estas cosas. Esto seguramente sus mamás, sobre todo en México, los obligaban a comer cuando eran pequeños. Esto es hígado encebollado, ¿no? Son dos cosas que en lo particular a mí no me gustan, ni las cebollas ni los hígados, pero tiene grandes cantidades de hierro. Esto que si ustedes son amantes de las espadas brasileiras, de los cortes, hay siempre un plato que es de corazones a las brasas, ¿no? Los corazones, las vísceras, los corazones también tienen mucho hierro, las yemas de los huevos, diferentes eh, cereales, ¿no? Aquí está el maíz, hay cebada, hay quinoa, hay arroz, todos estos tienen hierro y también los ostiones, ¿no? Entonces no se antojan mucho, muchos de estos, pero tienen una gran cantidad de hierro. El ácido ascórbico, las naranjas promueven que se absorba el hierro, que se vuelva más biodisponible, al igual que la carne. Entonces, vean, estos son los requerimientos de hierro dependiendo de edades y procesos fisiológicos, qué tan disponible está en la dieta. Aquí está si es pobre y aquí es si está bien balanceada la dieta. Y entonces aquí está el factor de seguridad en cuanto a lo disponible y lo requerido, ¿no? Entonces, si alguien tiene una dieta pobre en hierro, entonces su balance, el riesgo va a ser muy alto de que tenga anemia. Entonces, si es una anemia que está vinculada a una deficiencia de hierro, entonces, pues evidentemente le tenemos que dar hierro.
¿no? Entonces, el determinante para iniciar el tratamiento es la gravedad de la anemia. Si tenemos anemias muy severas, entonces a lo mejor nos conviene hacerle una transfusión o darle eritropoyetina, pero si es una anemia que es leve, digamos, entonces sí podemos dar tratamiento con algún suplemento de hierro, en ese caso el sulfato ferroso. También tiene que ver la capacidad del paciente para tolerar y absorber el hierro medicinal, ¿no? Como les dije, es en el intestino delgado donde se absorbe, entonces si tenemos un problema de malabsorción en el intestino, entonces no va a funcionar que nosotros demos hierro por vía oral, ¿no? Eh, Además, tenemos un sistema como de regulación en cuanto al proceso de absorción de hierro por vía intestinal. Eh, Al aumentar las dosis de hierro por vía oral, la entrada de hierro en el torrente sanguíneo proporciona un límite especial donde simplemente ya no se va a absorber si hay suficiente hierro. Si hay enfermedades agravantes, ya dijimos insuficiencia renal, insuficiencia hepática, entonces podría beneficiarse de otro tipo de estrategia que únicamente hierro por vía oral, ¿no? Entonces, esta es más o menos lo que equivaldría, ¿no? La dosis que se administra y el cambio en la hemoglobina. El tratamiento con hierro se rige por la tasa de recuperación en la hemoglobina. Normalmente se tarda varios meses, 2, 3 meses, en que podamos observar los cambios en la hemoglobina a niveles normales. Y tenemos que tener cuidado porque existen procesos de intoxicación por hierro, ¿no? Entonces, seguramente habrán visto estos empaques de complementos de hierro que tienen una tapa que previene que sean fácilmente abiertos por los niños, ¿no? Esto es para prevenir que pueda haber una intoxicación por hierro, que los niños los vean como dulces y que tomen muchos, ¿no? Las presentaciones de tabletas o cápsulas de hierro son radiopacas. Si ustedes le hacen una radiografía a la gente, pueden ver cuántas tabletas, cuántas formulaciones farmacéuticas se tomó y entonces se puede inducir el vómito o se pueden utilizar alguno de estos antídotos, la de ferroxamina o la de feriprona o de feracirox, que son agentes quelantes de hierro. Otra posibilidad es que se tenga deficiencia de vitamina B12 que provoca un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. La deficiencia de vitamina B12 afecta a la síntesis de DNA de cualquier célula que se produzca de forma importante, la replicación y la división cromosómica, es decir, células que requieren un recambio constante van a sufrir si existe una deficiencia de vitamina B12. Una de las células que requiere un cambio continuo, un proceso de recambio constante, pues son los eritrocitos. Entonces, si hay una deficiencia de vitamina B12, va a haber una alteración en la producción de series eritroides y entonces van a empezar a formar algunas células defectuosas, grandes, feas, y por eso se llaman megaloblásticas. La vitamina B12 es esencial para la síntesis normal de purinas, pirimidinas y por tanto de DNA. Los humanos dependen de fuentes exógenas de vitamina B12, entonces depende una vez más de la dieta, de que podamos estar bien, ¿no? Y otra vez volvemos a este escenario donde la gente que no come bien pues está más expuesta. En presencia de ácido gástrico y proteasas pancreáticas, la vitamina B12 en la dieta se libera de los alimentos y entonces podemos pensar que si nosotros modificamos
la acidez del estómago, modificamos el pH gástrico, entonces vamos a modificar la absorción de esta vitamina B12, ¿no? Y entonces ustedes podrán observar que en pacientes que tienen un curso largo con inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, que se utilizan para el tratamiento de gastritis, tienen deficiencia de vitamina B12 y tienen anemia, ¿no? Entonces, aquí la consideración es ver qué tratamiento están llevando estos pacientes y de esa forma tratar de corregir cuáles son las cosas que no van bien. Entonces, de la dieta, nosotros obtenemos la vitamina B12. Este complejo de vitamina B12 se une a un factor intrínseco y entonces se absorbe, ¿no? Hay muchos pasos donde algo puede salir mal. Puede ser, hay algunos pacientes de algunas patologías donde no hay este factor intrínseco y entonces ya no puede seguir el siguiente paso de absorción de vitamina B12. Hay algunas deficiencias genéticas del factor liberador o de este TC2B12, ¿no? Donde también hay deficiencias que impiden la absorción de vitamina B12. Después puede ir a una reserva hepática o puede ir hacia los tejidos donde se va a aprovechar, ¿no? Entonces, aquí los puntos clave es que exista suficiente en la dieta, que sí se pueda liberar, que existan las condiciones ideales para su absorción y que no haya alguna alteración genética en algún punto clave. Otra circunstancia que también puede suceder es la deficiencia de ácido fólico, que también causa anemia megaloblástica. El ácido pteroilglutámico es la forma farmacéutica común del ácido fólico. Este tiene varias funciones, aquí están listadas: conversión de homocisteína en metionina, conversión de serina en glicina. Este es importante para un proceso para la absorción de vitamina B12 también, síntesis de timidilato que tiene que ver con DNA, ¿no? Metabolismo de la histidina y también la síntesis de purinas. Entonces, es bien importante tener ácido fólico disponible para no tener esta deficiencia y tener alguna expresión de anemia megaloblástica. La deficiencia de folato se reconoce, ¿no? Además, por su impacto en el sistema hematopoyético y también en la incidencia de defectos del tubo neural, ¿no? Ano imperforado y también labio y paladar hendido. Y también está vinculado con la elevación de homocisteína en plasma, que, como ustedes saben, aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si existe una deficiencia de folato, puede ser que haya un problema en el proceso de absorción, enfermedades del intestino delgado. Puede ser que sea en algún paciente que sea mayor de 65 años, donde haya una dieta mala o haya alteraciones de la absorción intestinal, o que seguramente a esta edad, pues seguramente está bajo tratamiento de un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo. El alcoholismo, el alcohol en específico es particularmente malo para el ácido fólico, ¿no? Lo deshace. Y también hemos visto algunos fármacos que son inhibidores de la dihidrofolato reductasa, ¿no? Es el caso del antibiótico trimmetoprim con sulfametoxazol, y uno que veremos cuando veamos artritis reumatoide y cáncer, que es el metotrexate. También puede ser que haya alguna interferencia en el proceso de absorción o también en el del almacenamiento. Entonces, estas son todas las estrategias que tenemos. Eritropoyetina, ¿no? Que dijimos que es un estimulante de las colonias formadoras de series eritrocitarias, que es particularmente útil cuando hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática y necesitamos que haya este estímulo de las series eritroides. Los que tienen que ver con hierro, ¿no? Que está en el programa 2, el sulfato ferroso y el fumarato ferroso.
Hablando de vitaminas, pues la vitamina B12, cianocobalamina o la hidroxicobalamina, y si hay deficiencia de ácido fólico, pues hay que darles ácido fólico. Entonces, vean la diferencia que tienen algunos de estos. Empecemos con eritropoyetina. La eritropoyetina se puede administrar por vía intravenosa o subcutánea. No hay forma enteral de su administración, no se puede administrar por vía oral. Y si se administra por vía subcutánea, su biodisponibilidad es muy bajita, por ahí del 20 al 31%. Como es parenteral, pues no tiene efecto de las comidas, no se une a proteínas, su volumen de distribución es bajito, 4.4 litros, observen. Se elimina por vía renal. Hay que ponderar el riesgo-beneficio durante el embarazo. No está como muy bien estudiado este proceso. La vida media depende de su vía de administración. Intravenosa 4 a 13 horas, subcutánea 27 horas, evidentemente, ¿no? Es más lenta la absorción. Y reacción adversa, lo que les decía, como aumenta la densidad eritrocitaria, pues aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de trombosis y en específico la trombosis venosa. Contraindicaciones, si alguien ya tiene hipertensión, entonces tenemos que vigilar de forma importante la administración de eritropoyetina. Si la anemia no es tan importante, entonces podemos administrar hierro, ¿no? En el caso del sulfato ferroso, se administra únicamente por vía oral. En el caso del fumarato ferroso, hay otras vías de administración como la intravenosa y la intramuscular. En un paciente que tiene niveles normales de hierro y entonces tiene hemoglobina normal, pues no se absorbe, su biodisponibilidad anda por ahí del 10 a 35. En este ejercicio que dijimos que se autolimita la absorción, ¿no? Pero si su estado es de deficiencia, entonces su absorción es muy amplia, entre el 80 y el 95%. Hay algunos alimentos que impiden la absorción de hierro. Es el caso de la soya, el té, el café, el chocolate y el vino tinto, por poner algunos ejemplos comunes. Entonces, evidentemente, ustedes le dirán a sus pacientes que eviten este tipo de alimentos al momento de que se administre el sulfato o el fumarato ferroso. Vean, se parecen mucho en cuanto al volumen de distribución y que no se metabolizan. Y ustedes pueden notar si alguien está tomando algún complemento de hierro porque huele, ¿no? No sé si saben en este olor característico de un clavo oxidado, ¿no? Ese olor a hierro, pues se elimina por vía renal, por heces y también por sudor. ¿Cuáles son las reacciones adversas vinculadas a esto? Pues puede arder el estómago, tener náuseas, malestar, dolor gástrico, diarrea, y algo que es muy común y que normalmente les tenemos que avisar a los pacientes que sucede, es que hay un oscurecimiento de la orina y las heces, ¿no? Normalmente se pueden espantar, pero bueno, tienen que decirles que como se elimina igual en las heces, entonces se puede tornar de color oscuro alguno de estos residuos. La vitamina C aumenta la absorción de hierro, el omeprazol disminuye la absorción del hierro, ¿no? Entonces, tener en cuenta en estas circunstancias. Como lo dije, las grandes cantidades pueden llevar a intoxicación y ya les dije cuáles son los antídotos. En el caso de la vitamina B, entonces, vean que en el caso de la cianocobalamina hay parenterales y enterales, ¿no? Aquí está intramuscular, subcutánea y oral, mientras que en la hidroxicobalamina únicamente hay parenterales. Vean las vidas medias, ¿no? La vitamina B12 en su expresión como hidroxicobalamina es un poquito más larga.
Vean en el perfil de seguridad, puede haber anafilaxia en las dos, astenia, dolor de cabeza. Es importante cuando prescriban la vitamina B12, de inicio se sienten bien. Los que tienen deficiencia, pues puede doler la cabeza. Puede también el omeprazol disminuir su absorción y también, evidentemente, la contraindicación es que exista hipersensibilidad a alguno de estos y pues no lo tenemos que dar. En cuanto al ácido fólico, sí hay presentaciones orales e intramusculares. Aquí pues es el único de todos estos que ha demostrado seguridad en el embarazo, ¿no? Y entonces hasta lo recomendamos, ¿no? Las personas que estén en alguna posibilidad de embarazarse, mujeres en edad fértil, tienen que tener una prescripción, ¿no? De ácido fólico en caso de que puedan embarazarse. También es compatible con la lactancia. ¿Qué se ha observado? Pues pérdida de apetito, náusea, irritabilidad. Lo que dije del alcohol, el alcohol es un inhibidor de ácido fólico, entonces no es buena idea. Y evidentemente evitar en caso de hipersensibilidad. Entonces, pues yo espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, escriban. Que está muy bien.